y les estaremos hablando acerca de los enfoques cuantitativos y cualitativos de científicos. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Joel, María, Vanessa, Starling, Angel y este servidor. Comencemos con esto. Los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación. ¿Cómo se define la investigación? La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema. Por ejemplo, una institución de salud que quiera hacer algún estudio sobre los casos de dengue que se han registrado en el país, hace una investigación. Estos van al Ministerio de Salud y buscan, digamos, registros de los casos de dengue que se han tenido año tras año. También ellos pueden buscar casos aislados, casos que no se han reportado al Ministerio de la Salud, de dengue, entre otras muchas cosas. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? A lo largo de la historia han surgido diversas corrientes de pensamientos, como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, entre otros muchos más. Sin embargo, y debido a las diferentes premisas que la sustentan, desde el siglo pasado, estas corrientes se juntaron y formaron dos métodos de investigación, que son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Mis compañeros hablarán en profundidad de estos temas, pero yo les quiero dar una pequeña pincelada de lo que son estos dos enfoques. El enfoque cuantitativo es un enfoque que es objetivo, es un enfoque que es preciso, es un enfoque que se utiliza cuando uno va a hacer encuestas. Y el enfoque cualitativo es un enfoque que es subjetivo, es un enfoque que se utiliza, es muy extenso, es muy detallado, y es un enfoque que se utiliza en entrevistas. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, ¿te gusta el helado? Esta me puede responder sí, algo objetivo, algo que va al grano, me responde la persona que sí. Este tipo de preguntas se relacionan con el enfoque cuantitativo. En cambio, si yo le pregunto a la misma persona si le gusta, ¿por qué le gusta el helado? Esta persona me va a hablar acerca de su experiencia, de cómo le gusta el helado. Me podría decir que en su niñez su mamá le llevó a la heladería, etcétera, etcétera. Yo le puedo preguntar a 10 personas sobre eso, por qué le gusta el helado, y voy a recibir respuestas diferentes, porque este tipo de pregunta es subjetiva, va a depender del tipo de persona y de la experiencia que ha tenido esta persona. Por eso, este tipo de pregunta es una pregunta relacionada al enfoque cualitativo. Para que tengan una idea de estos dos enfoques. Ambos enfoques utilizan 5 estrategias similares y que se relacionan entre sí. La primera lleva a cabo la observación y evaluación de los fenómenos. Establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la observación y evaluación realizada. La tercera muestra el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamentos. La cuarta revisa tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o de los análisis. La número 5 propone nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas, o incluso para generar otras. Sobre el enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa es aquella que se encarga de recoger y analizar datos cuantitativos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos cuantitativos. Entre las características del enfoque cuantitativo están las siguientes:
en la que se define como primera cuando el investigador realiza los siguientes pasos. Ejemplo, plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Estos son una serie de pasos. Plantea un problema para un estudio delimitado y concreto. Sobre la base de la literatura construye un marco teórico. De este se deriva lo que es la hipótesis. Luego de ella, después que ya tenemos la hipótesis, esta se somete a una serie de pruebas. Para obtener tales resultados, el investigador debe someter cada una de los resultados que arroja esta investigación. Para él poder conseguir esta información, tiene que tomarla de las personas que participaron en la investigación y debe tener en cuenta entre ellos los fenómenos, los participantes que estuvieron en ella y los estudios que pudieron recolectar cada uno de ellos. La hipótesis se genera antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Esto quiere decir que se miden variables o conceptos teniendo en cuenta la hipótesis. Debido a que los datos son productos de medición, se representan mediante números y se debe analizar a través de métodos estadísticos. En el proceso se busca maximizar control para lograr otras hipótesis. Sean desechadas y se excluya en la incertidumbre y minimice errores. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales y de estudios previos. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los estudios cuantitativos siguen un proceso y se debe tener en cuenta que las decisiones críticas son efectuadas antes de recolectar los datos. En una investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando irregularidades y relaciones causales entre los elementos. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa del individuo. Joel. Bueno, la investigación cualitativa o enfoque cualitativo, este enfoque se basa más bien en no en la claridad de las preguntas en la hipótesis planteada que son recolectadas de los datos ni del análisis tampoco que se hace de la investigación, sino más bien que esta plantea una idea diferente de la misma, una idea que extraída de ella que no simplemente sigue las reglas de la investigación o enfoque cuantitativo. En la investigación cuantitativa o enfoque cualitativo se puede plantear las preguntas, hipótesis, antes, durante o después de la investigación. Esto sirve primero para sacar la pregunta más importante, por decirlo así, la pregunta principal de la investigación, y segundo, para perfeccionar, y no tan solo perfeccionar, sino responder la misma pregunta. Esta acción indicatoria hace mención de los dos ámbitos que tiene la investigación cuantitativa. Los dos ámbitos que tienen, guarden esa palabra porque la voy a necesitar luego. Tiene lo que es la interpretación y la investigación. Interpretación y los hechos. Investigación y los hechos que conllevan este tipo de investigación. El fenómeno de la investigación cualitativa viene siendo como un mapa, por así decirlo, circular, porque no tiene ningún sentido de orientación, no tiene ningún orden, pero se puede llamar un tipo de circular. Ahora sí cambia la característica.
La característica que presenta un enfoque cualitativo o una persona cuantitativa es que el investigador o investigadora plantea un problema. Para partir de una investigación tenemos primero que ver un problema. No podemos investigar de nada que no sabemos, tenemos que tener un problema para investigar. El investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Esto es un dato muy importante, como yo lo mencioné hace un rato, que el investigador puede sacar la hipótesis y la pregunta antes, durante o después de la investigación. El investigador cualitativo, la característica que lo representa es que saca esas dudas, esas preguntas, esas hipótesis por lo que observa, representa lo que observa. Otra característica es la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso. Como vuelvo valga la redundancia, repetir lo mismo. La hipótesis o preguntas se plantean antes, durante o después en el enfoque cualitativo. Pero en su mayoría, en el enfoque cualitativo, las hipótesis salen durante el proceso. Otra característica de esa persona, ¿qué piensa, qué punto de vista plantea este tipo de personas? Una de las características que, por ejemplo, podemos resaltar de esa investigación, porque si se fijan en el próximo párrafo, yo resumí lo que son casi todas las características, porque ellos, las características como que son, por así decirlo, iguales. Hay dos características que podemos resaltar de ellas, que una es que un investigador cualitativo debe tener ciertas reglas de investigación, y esto es muy importante. Un investigador cualitativo no puede, por así decirlo, me senté, leí y escribí, no. Tiene que tener una serie de reglas, un tipo de regla que no es como lo cuantitativo, que debe seguir normas. Simplemente puede regirse en cualquier regla, pero debe de tener sus reglas. Y otra es que debe de tener, como aquí lo presenta, ser un buen observador, es más lo que quiere decir. Ya las otras características resumidas, en la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación que guardan un común denominador. Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender las situaciones y eventos, la cual construye por el inconsciente, lo transmitido por otros y la experiencia mediante la investigación. Debemos tratar de comprenderla en su contexto. Aquí hay dos características que podemos decirle. Por la unión de todas las características podemos sacarlo. Una de ellas es que construye por su propio inconsciente. Es una persona que va a construir lo que se está planteando, lo que está investigando, con sus propias observaciones, como lo he dicho anteriormente. Y otra de ellas es se construye por el inconsciente, transmitido por otra experiencia. La experiencia. El investigador cualitativo debe tener experiencia en lo que está investigando. No debe ser un novato. Por ejemplo, no tampoco que deba conocer lo que está investigando. Simplemente tiene que conocer hacia dónde se dirige, hasta qué área, hacia qué rama. Por ejemplo, yo puedo investigar sobre Cristóbal Colón, pero yo no me puedo ir a un libro de ciencia natural e investigar sobre eso. ¿Qué se clasifica Cristóbal Colón? En la ciencia social. Y eso tiene que tener ya un sentido orientado a donde se ve enfocado su investigación. Este enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja la ventaja de un investigador cualitativo es que es útil en las etapas tempranas del estudio. Es útil en las etapas tempranas del estudio porque este investigador, como bien lo hemos dicho, se va a basar en su propia opinión y no va a seguir un tipo de reglas. Se le hace más fácil en la primera etapa que él va a plantear un problema. Él mismo presenta un problema y lo va a desglosar. Otra de las ventajas es no necesita un estricto plan de trabajo, como ya lo hemos repetido varias veces. Él no sigue el enfoque cuantitativo que sigue un sinnúmero de reglas. El enfoque cualitativo puede, su propia regla, o sea, es como por ejemplo, yo soy mi propio jefe, yo sigo las reglas que yo quiero. De eso se trata más o menos, una de las ventajas del enfoque cualitativo.
Otra es profundidad de los significados. Cuando tú eres una persona que busca a profundidad las cosas, tienes que, profundidad en los significados se trata cuando tú tratas de escarbar, relacionarte, buscar más, como tienes que hacer un investigador cualitativo, tienes que adiestrarte más en lo que son las pequeñas definiciones, porque son muy relevantes a la hora de la investigación. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como personas investigadores cualitativos, tenemos que tener muy claro, muy pendiente el hecho de que tenemos que saber los significados de cada asunto. No podemos perdernos en la investigación. La desventaja que tiene el sistema, el enfoque cualitativo, es que el investigador está muy involucrado en el proceso. Realmente yo no lo veo como un problema que el investigador esté relacionado con el proceso, porque realmente tú aprendes más. Si te relacionas más con el tema, tú aprendes más. Pero se ve como desventaja, porque tal vez un investigador cuantitativo sigue las reglas, tal vez no le ponga atención, pero hace una buena investigación. El cualitativo, por otro lado, tiene que estar involucrado porque es su opinión basada en hechos. Una de las ventajas que es muy subjetivo, ya lo hemos mencionado, es demasiado subjetivo, tiene que hacerse de su propia opinión para hacer esta investigación. Otra desventaja que demanda mucho tiempo. Demanda mucho tiempo porque ya con esa investigación rigurosa, el investigador tiene que adiestrarse más en la investigación, titular y conceptualizar, sacar mis palabras para mostrar su idea de lo que quiere plantear. Ahora bien, un ejemplo claro de lo que es el enfoque cualitativo son más las personas creyentes que otras cosas. Este tipo de personas utilizan mucho lo que es el enfoque cualitativo. ¿Alguien me puede decir un tema, cualquiera, de cualquiera? La protesta. La protesta. Yo, por ejemplo, como creyente, haciendo un análisis, un enfoque cualitativo, yo diría, ¿qué dice la Biblia acerca de la protesta? Yo tengo mi problema planteado, que es la protesta, pero ¿qué dice la Biblia acerca de ello? Yo voy a ir a la Biblia, voy a buscar los hechos y le voy a dar mi interpretación. ¿Se acuerdan de la palabra que yo le dije ahorita que guardar? Que se basa en dos ámbitos, en hechos y en interpretación. Entonces se basa más en eso. El investigador cualitativo, a la hora de buscar el tema de la protesta en la Biblia, por ejemplo, reúne lo que son una serie de hechos, de datos, le da su propia interpretación.